Bendiciones, bendiciones del Señor a cada uno de ustedes. Hoy estaremos adorando al Señor. Tenemos unas cortitas palabras, vamos a estar hablando del arrebatamiento de la iglesia, a lo que se van conectando. Sabemos que poquito a poco van entrando, pero sabemos que Dios tiene una palabra para ti el día de hoy. Hemos estado en esta mañana separados para adorar, separados para traerte una palabra fresca, una palabra que te alerte, una palabra del corazón del Padre. Vamos a estar hablando del arrebatamiento de la iglesia y es una palabra que tenemos en los últimos tiempos que dejar saber como iglesia de Dios. Somos responsables. Pero yo quiero que antes de comenzar tú levantes ahí tus manos donde estés y comiences a levantar tu voz delante de la presencia del Señor y que pongas tu corazón en comunión al cielo. Levanta tu voz. Vamos a adorar a Dianis. Vamos a adorar al Padre y al Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor, te adoramos, te adoramos. Levanta tus manos ahí donde estás y dile, Señor, yo quiero ser uno contigo. Señor, yo quiero compartir contigo. Yo soy una mujer, un hombre de pacto. Queremos adorarte, vamos, dile, quiero ser uno contigo. En el lugar santísimo. Espíritu Santo, te adoramos. Eres bienvenido en ese lugar. Paséate, paséate. Paséate como solo tú sabes hacer. Paséate como solo tú sabes hacer. Te adoramos, te bendecimos, engrandecemos tu nombre. Y declaramos, Señor, que tú eres entronado en esa oración. Vamos, levanta tus manos. Nadie me sacia como tú, sabes hacer. Porque tú eres mi
Vamos, levanta tu manitas ahí donde estás. Shataraba shekerebe. Y ramasole baba solo baba. Vamos, que hay fuerzas nuevas de parte del Señor para ti. Vamos, levanta tus manos. No importando lo que has estado pasando, no importando. Hoy Dios tiene una palabra fresca para tu vida. Vamos, levanta tu mano y díselo. Yo necesito cada día más de tu presencia, más de tu llenura, más de tu liberación, más de tu palabra, para alimentar mi espíritu. Más de ti, más de ti. No pare de adorar, no pare de adorar, siga adorando, sí, porque Él está aquí. Amén. Y cuando nosotros empezamos a adorarlo, empieza a cambiar la atmósfera, sí, empieza a cambiar la atmósfera y se siente mucho más mejor. Porque cuando Dios entra en un lugar, todo tiene que cambiar, algo tiene que suceder. Pero Él no va a entrar si Él no se siente celebrado, bienvenido. Vamos a empezar a decir, Espíritu de Dios, tú eres bienvenido aquí. Eres
eres bienvenido en mi corazón, eres bienvenido en mi casa, eres bienvenido dentro de mí, dentro de mi alma. Toma el control, Señor, y solamente empieza a adorar y dice gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Yo quiero que tú pienses en la cosa más reciente, bueno, que Dios ha hecho en tu vida. Y es que tú cierres tus ojos y levantas tus manos ahí donde tú estás. Y medite en su bondad, medite en su grandeza, que no hay nadie como Él. Revélate, Señor. Díselo. Revela el misterio y cara a cara te veremos. Dile, nos rendiremos ante ti. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte, a exaltarte, Jesús, que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos, que todo sea como es en el cielo aquí. Vamos a declarar que el cielo se desata, que hay una atmósfera del cielo en tu hogar, en el carro, en el cuarto, en la habitación, donde quiera que tú encuentres, que la atmósfera del cielo entra a tu corazón, entra a tus palabras, entra en tu familia, entra la atmósfera del cielo ahora, impactar el corazón, la atmósfera del poder de Dios, la atmósfera, y cuando la atmósfera del cielo comienza a entrar, todo puede suceder cuando la atmósfera del cielo comienza a entrar. Vamos, comienza a llamar la atmósfera del cielo, comienza a llamar la atmósfera del cielo, vamos, ve cara de Eva, subamos Sobre todas nuestras generaciones, sobre todas las naciones, Él es el engrandecido, Él es el digno de todo corazón, de toda alabanza. vamos, decláralo. Que todo sea como es en el cielo, tu rostro por Cuando el cielo entra, los milagros entran. Cuando el cielo entra, el perdón entra. Cuando el cielo entra, los milagros comienzan a desatarse. La provisión comienza a desatarse. Cuando el cielo entra, comienza la paz de Dios, la atmósfera del cielo a reinar. Y lo que era imposible para ti, ahora es posible a través de Él. Vamos a declarar la atmósfera del cielo sobre tu hogar, atmósfera del cielo sobre tu vida, aleluya, sobre tus hijos, tus familiares. Decláralo en el nombre de Jesús. Vamos, dilo. We need more of you. Inúndanos, Jesús, de tu presencia, de tu amor, de ese perfecto amor. Y quita de nosotros todo temor. Quita de nosotros todo aquel pensamiento que no viene de tu corazón, que no es de tu voluntad, que no viene del corazón del Padre. Queremos saber cuáles son esos deseos en tu corazón, Señor. Revélanos tu voluntad. Trae tu voluntad, haz tu voluntad aquí en nuestras vidas. Déjanos saber cómo es en el cielo. Vamos, eleva tu oración a Él, que sube al cielo.
Hablamos atmósfera de liberación. Hablamos atmósfera de sanidad, de bendición, de fuerzas nuevas para tu pueblo hoy, Señor. La paz de Dios está inundando tu hogar. La paz de Dios está entrando, está entrando. Aleluya, paz de Dios sobre tu casa. Bendición, provisión, cielos abiertos sobre tu casa, sobre tu familia. En la hora de Dios, en la hora de Dios, oh, recíbelo, recíbelo. En el nombre de Jesús. La eternidad presente. Oh, gracias, Espíritu Santo. Ahí habitaré. Por tu presencia, que necesitamos. Mirándote, Dios. Estás aquí, Dios. Estás aquí. Que nos envuelve, gracias, Señor. Que nos libre. Vamos a declarar la paz de Dios sobre tu casa. Atmósfera del cielo sobre tu casa. Atmósfera del cielo sobre ese problema que comienza a cambiar. En el nombre de Jesús. Vamos, recibe la paz de Dios. Oh, sí, Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Espíritu Santo. Te bendecimos, Espíritu de Dios. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Vamos a procrear una atmósfera profética de oración mientras yo voy a dar esta pequeña palabra. Y el Señor me animaba esta mañana a hablar de un tema muy especial. Ponme musiquita profética, porque vamos a hablar de un tema muy importante que la iglesia tiene que saber, que la iglesia tiene que conocer en estos tiempos. Vamos a estar hablando del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Unos lo conocen como el rapto, otros el arrebatamiento. Y yo quiero explicarte esta palabra, iglesia del Señor, porque es importante que nosotros como pueblo de Dios, es bien importante, oiga bien, que entendamos qué tiempo estamos viviendo como pueblo del Señor. O sea, no es un secreto que estamos viviendo tiempos muy difíciles. No es para menos lo que estamos viviendo. Ahora yo quiero que usted entienda y que hoy el enfoque de tu visión se aclare un poquito más. Queremos que la visión, diga hoy conmigo, mi visión hoy se va a afinar. Mi oído hoy se va a afinar. Mis labios hoy se van a afinar. Porque yo quiero que usted entienda que si usted es hijo de Dios, este arrebatamiento del que vamos a hablar hoy es para los hijos de Dios. Y que no son días de temor, sino que son días gloriosos. Y te voy a explicar más adelante por qué estoy hablando que serán días gloriosos. Ahora es importante que usted y yo sepamos algo. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Ponme el piedito de papá. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Porque la Biblia nos revela, y escuche, porque esto está tremendo y poderoso. Y vamos a aprender un poquito, tengamos un poquito de paciencia. Pero la Biblia nos revela que los hijos de Isaacar, y I love that, porque los hijos de Isaacar nos enseñan la palabra, que eran entendidos en los tiempos. Los hijos de Isaacar, ellos sabían lo que Israel debía hacer. Eso está en Primera de Crónicas 12:32. ¿Y quiénes son? Ahora la pregunta que tenemos que entender, porque ellos eran entendidos. Dios los había dotado para entender, para discernir los tiempos, para comprender qué era lo que Dios estaba haciendo, qué era lo que según la escritura, los pergaminos, estaba sucediendo en el pueblo del Señor. Porque algo que a mí me gusta del Dios que tú y yo le servimos, es que es un Padre bueno. Diga conmigo, yo tengo un Padre bueno.
Y algo que yo amo del Señor es que una iglesia apostólica, una iglesia profética, una iglesia que conquista, una iglesia que tiene el sonido de Dios, es importante que usted entienda que va a pasos agigantados mucho antes. Lo profético, el cielo continuamente está hablando. Y esta tribu de Isaacar, dice la escritura que era entendida en los tiempos. En Primera de Crónicas 12:32 dice que de los hijos de Isaacar, expertos en discernir, mira lo que dice la palabra, eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que a Israel debía hacer. Y sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Literalmente Dios los había puesto al frente para entender los tiempos. Ahora la pregunta que yo quiero que tú te hagas hoy es: ¿quiénes son aquellos que son entendidos? ¿Quién es la tribu de Isaacar en estos tiempos? Yo quiero que tú te sientes un momentito y te hagas esta pregunta, porque Dios es un Dios de todas las temporadas y de todos los tiempos, pero hay un remanente, diga conmigo, hay un remanente que sin duda alguna es la tribu de Isaacar en estos tiempos, y sin duda alguna es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Jesucristo es entendida. La iglesia de Jesucristo yo le llamo que es la alarma. Y algo que a mí me gusta de la alarma es que fui a buscar y es como una onda. La alarma tiene ondas y tiene su significado, es un rugido. ¿Me está entendiendo? Porque no estoy hablando con entendidos en los tiempos. Estoy hablando con una iglesia de Dios que entiende y conoce que Dios viene a arrebatar su iglesia, pero que nos vamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, te hablaba que el significado de la alarma eran ondas, era un rugido estremecedor, resonante, con la capacidad que se oiga a distancia. ¿No me estás entendiendo? Como un eco, un estruendo. Tú y yo somos un estruendo. Tú eres la iglesia de Cristo. Dime, yo soy la iglesia de Cristo. Los hijos de la casa saben quiénes son la iglesia. Quiero que me digan quiénes son la iglesia. Amen. Si eres hijo de la casa vas a saber y lo vas a escribir ahí. ¿Quiénes somos la iglesia? Diga conmigo, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Si eres hijo de Jesucristo y alguien te invitó, diga, yo soy la iglesia. Decláralo conmigo, escríbelo ahí. Amen. Aleluya, en fe. La iglesia como nunca antes está alertando. Y óigame bien, no se asuste. Nosotros, nuestra responsabilidad es ser una alarma. Nuestra responsabilidad, así como Isaacar, es alertar al pueblo. Amén. ¿Para qué? Para que entiendan, para que aprendan qué tiempos son los que están sucediendo. Diga conmigo, yo soy la alarma, yo soy la iglesia de Cristo. Ahora, estamos alertando al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos alertando al mundo? Diga conmigo, porque mi Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Cristo viene y está a las puertas. Amén. Y lastimosamente tenemos que predicar la verdad, porque dice la escritura, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero lastimosamente para el que se quede esto sería terrible. Estoy hablando con una iglesia que sí va a ser arrebatada, pero también va a haber un pueblo o una gente que se va a quedar. Ahora, lastimosamente y tristemente, estamos alertando para que nadie se pierda. Por eso dice la palabra, de tal manera, escuche bien, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, pero para una razón, no solamente para los más santos, no. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que tengas vida eterna, para que alcance salvación. La palabra de Dios es bien clara, hermanos. La palabra dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento, pero yo he venido como alarma del Señor para decirte que Él no vino a buscar santos, vino por pecadores, porque esos santos ya tienen salvación. Pero tú que me estás escuchando, que tal vez estás apartado, tal vez estás conociendo de la palabra, tal vez alguien que te ama te invitó, ciertamente que te estima, te invitó para que tú recibieras palabra. Quiero que sepas que esa persona que te invitó te ama,
Porque aquel que te acerca a la salvación, aquel que te acerca a Jesús, ciertamente es porque te ama, porque no quieres que te pierdas, porque quieres que escuches la verdad, porque conocerás la verdad y esa verdad te hará libre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo quiero enfocarme un poquito a la iglesia para que me entiendan algo, porque yo de igual manera quiero saber dónde está la iglesia del Señor por ahí, que me digan amén, yo soy la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia. Porque si usted ha aceptado al Señor, ¿y cómo yo sé que yo soy la iglesia del Señor? Bueno, la Biblia es clara, y si usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y usted se ha mantenido fiel, ¿cuántos dicen amén? No perfecto, fiel, amén. Y usted vive una vida de pacto con Dios, y usted busca el Espíritu Santo de Dios, sí, porque tenemos que buscar, esa es la palabra, que lo busquemos, mientras pueda ser hallado, que lo llamemos, amén. Y es importante, como las 5 vírgenes, que siempre dice la escritura que habían 10, pero 5 eran prudentes. Ellas se mantenían echándole aceite, digo yo, fuego, pero bueno, estaban echándole aceite, siempre estaban listas, apercibidas. Amén. Prudentes, dice la escritura. Y ellas se levantaban a buscar el aceite porque ellas querían estar listas, porque ellos sabían que en cualquier momento vendría el amado. Y dice la historia que ese momento el amado llegó, pero solamente las que estaban apercibidas fueron con él. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que predicar una verdad, porque usted necesita conocer esa verdad, para que usted entienda en qué tiempo usted se encuentra y que usted necesita entrar. Porque si usted a lo mejor no está listo y dirá, yo no estoy tan seguro de que Cristo, tal vez no estoy así de esa manera, hoy es el día de salvación, hoy es el día que Dios ha establecido para ti. Ahora, nosotros que somos la novia de Cristo, y hablo de la iglesia, es una novia comprometida, amén. Y yo no sé, ¿verdad?, cuántos están comprometidos por ahí, aleluya. Pero el que se ha comprometido es porque ha entendido que es una persona de pacto. No sé si me entiendo, no sé si me explico. Ahora, ¿qué es un pacto? Yo lo puedo especificar así de rápido. Y voy rapidito, porque no me quiero tardar bastante. El pacto es como el anillo. Oigan bien, el anillo tiene principio, es como que se hace así, pero tiene altos y bajos y todo el asunto, pero es un pacto. Tiene principio, pero no tiene fin. Amén. Por eso cuando el matrimonio se casa, se lleva de obsequio un anillo, porque proféticamente está declarando, nosotros empezamos, pero nosotros tú y yo, entre tú y yo hay un pacto de ir, dice la palabra, hasta que la muerte los separe. Pero en el cielo no hay muerte, así que bueno, hasta eternamente y para siempre. Y ese anillo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como te dije, el anillo tiene comienzo y no tiene final, porque es para siempre. Porque esa novia, ese novio es un fiel, comprometido, leal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante que usted entienda que así es la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Es una fiel comprometida, que tiene compromiso, que está entregada al maestro. Amén. La que conoce la voz de su esposo. Le explicaba yo ahorita mientras compartí esta palabra con mi hija. Yo decía un ejemplo y decía, yo a veces cuando mis niñas estaban pequeñas y aun cuando grandes, mire qué lindo, para que usted entienda lo que es la novia que conoce la voz de su amado. La iglesia tiene que conocer la voz, la iglesia conoce la voz de su amado, por eso es entendida en los tiempos. ¿Sabe por qué? Porque pues, voy a poner un ejemplo. En el caso de los papás y las mamás que son esposos, ¿verdad? Ella es la esposa y el esposo. Pero a veces cuando mis niñas querían, por ejemplo, mi chiquita, que es tremenda, me decía, mami, papi me dijo. Pero ya yo había hablado con mi esposo en la intimidad, en el cerrado de mi puerta. Cuando yo cierro mi puerta en la privacidad de mi cuarto, ya yo había dialogado y ya yo conocía lo que mi esposo decía. Alguien tiene que entender lo que estamos diciendo. Alguien tiene que ser entendido. Amén. Por eso, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros reconocemos y entendemos la voz del esposo, nosotros sabemos qué tiempos, cuán entendidos somos. Amén. Por eso, si a mí alguien me dice, tu esposo dio esta orden, espérame. Yo conozco la voz de mi amado. Diga por ahí, yo conozco la voz de mi Dios. Yo conozco la voz de mi amado. Amén, porque usted vive enamorado, porque usted vive en comunicación con su amado Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando usted vive, yo siento a Dios. Cuando usted vive con el Espíritu Santo de Dios dentro, el cielo siempre habla.
y usted siempre está alerta y hay un sentir en su corazón, hay una urgencia, porque el cielo siempre está hablando. Amén. Y cuando el cielo gobierna en tu hogar, en tu intimidad, entonces no va a haber diablo, ni mentira, ni plaga, ni amenaza, ni crisis, ni circunstancia, porque tú, aleluya, tú conoces la voz de tu amado. Vengo a hablar con gente que sabe, que conoce la voz de su amado, que a veces es como que el enemigo ha querido venir a susurrarle al oído, o te vas a enfermar, o te vas, yo cancelo esa palabra en el nombre de Jesús, o no te está viendo financieramente, pero como tú conoces la voz de tu amado, aleluya, estaré hablando con gente que conoce la voz de su amado. Hay una iglesia que conoce la voz de su amado, que está alerta, y estos tiempos son tiempos de alerta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces les decía que quien conoce a su esposo conoce lo que su esposo está diciendo en el ahora. Diga conmigo, en el ahora, en el problema, en la circunstancia, en el proceso, en el diagnóstico. Tú conoces lo que Dios está diciendo. Porque puede que las señales alrededor, las emociones, el diagnóstico, la situación, ¿verdad? Pero ¿qué dice tu amado? Dile al que está a tu lado, ¿qué dice tu amado? Y si no hay nadie ahí, dile a todo el cielo y mira el cielo y dice, ¿qué tú dices, mi amado? ¿Qué tú dices? Vamos, pregúntale a tu papito, dile, ¿qué tú dices, mi amado? ¿Qué tú dices? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Vamos a Primera de Tesalonicenses 4, bien rapidito, yo te lo voy a leer, pero para más adelante lo buscas, ¿eh? Es importante que usted sepa y usted confirme lo que usted está leyendo. Amén, usted es una iglesia que conoce palabra, aleluya. Tiene fundamento y base. Cuando el enemigo venga a saltear, usted mire, va a la palabra y lo confronta, aleluya. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17 dice: porque el Señor mismo, oiga bien, el Señor mismo, ay, qué bueno que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, oiga, se levantarán primero. Versículo 17 dice: entonces nosotros, ¿dónde está la iglesia del Señor? Amén. Usted y yo, ¿verdad? Levante sus manitas si usted es la iglesia, póngame sus manitas por ahí. Dice: entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, oiga, el que tiene oído para oír, oiga, y que permanezcamos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y aquí estaremos con el Señor siempre. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra poderosa? Ahora, en ese momento dice la palabra que en cualquier momento, y aquí es que está la alarma, porque en cualquier momento quiere decir ahora, ahorita, en un segundo, no sabemos, pero dice, no dice la día, no dice ni la hora, dice que nadie lo sabe, pero sí te dice algo, en cualquier momento. ¿Estás lista, iglesia, para que en cualquier momento nos vayamos con nuestro amado? ¿Estará lista tu iglesia para que en cualquier momento, que suene la trompeta y Él mismo, el Señor mismo, descienda del cielo, con voz de comando de arcángeles, y empiece y diga: amada, sube conmigo? ¿Estarás apercibida? Yo quiero que el Señor trate contigo, porque quiero llenarte de identidad, iglesia. Usted no es cualquiera. Ahora, la palabra es clara y dice en cualquier momento. Quiere decir que está a punto de acontecer. Oiga bien, el Señor mismo, me encanta porque dice el Señor mismo. El Señor mismo vendrá por ti, amada, por ti, iglesia. Él es un buen Padre. Él es nuestro amado y usted no está sola en estos tiempos difíciles. Sí, dice la Escritura que vendrán rumores de guerra. Claro que tiene que suceder, más adelante lo vamos a explicar un poquito mejor, para que usted esté firme en su fe, para que esté fundamentado en la roca que es Cristo y en su palabra y en la fe. Ahora dice que con su voz, y cuando nosotros tenemos, como te dije ahorita, comunión con el amado, reconocemos la voz. Es como cuando alguien te llama, a mí mi esposo, de vez en cuando, no quiero salirme fuera de contexto, pero es bien funny y yo quiero que lo entiendas de una forma que lo puedas ver
en tu vida. Cuando mi esposo, él tiene un pitito. Y cuando él le da, yo puedo estar en Walmart, pero yo sé que es mi amado. Diga conmigo, yo conozco la voz de mi amado. Vamos, si conoces la voz de tu amado. Dice que con su voz de mando, voz de arcángel. Porque los arcángeles en la instrucción y el orden que tienen en el cielo son de guerra. Son los que van a la guerra. Pero él va con voz de guerra, voz de trompeta. Y dice la palabra que descenderá del cielo. Mira qué hermoso. El Señor ahora mismo está a la diestra del Padre. Dice la Escritura. Con nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él declare la palabra desde las nubes, el Espíritu Santo nos va a subir juntamente con Él. Ahora quiero que entienda algo. Dice que cuando Cristo venga, sucederá. Y entonces cuando Él declare la voz del comando y abra su boca como trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y esto es algo hermoso porque, ¿verdad? Vamos a poder encontrarnos con ellos en las nubes. Y es importante que usted entienda que van a resucitar primero. Y dice la palabra. Así que cuando usted entiende y lo puede como que imaginar en su mente, en su corazón, yo sé que su espíritu va a empezar a regocijarse. Porque es lo que dice la Escritura que va a suceder. Dice la palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Ya nos va a dirigir a toda verdad y a toda justicia junto al Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros los que estamos vivos, dice la Escritura, que seremos arrebatados. Esto a mí me encanta, porque toda novia sabe, aleluya. Ay, cuando viene su amado yo creo que ella se emociona, ¿sí o no? Yo me emociono, aleluya, y llevo 20 con mi amado, gloria a Jesús, y seguimos contando. ¿Cuántos dicen amén? Dice que seremos arrebatados y allí estaremos para siempre con el Señor. Me gozo porque número uno de los acontecimientos que estamos viendo aquí, que lo desglosar un poquito más porque dice que seremos arrebatados. Y esa palabra tiene un significado muy profundo, porque es como cuando tienes derecho de propiedad. Hello. Es como cuando tienes el sello. Diga conmigo, yo tengo el sello del Espíritu Santo. Ahora sí, Él viene a arrebatarnos. Es como que algo que va a pasar rápido. Dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos. Abre y cierra los ojos. Va. Así dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Ciérralos y ábrelos otra vez. Así. Dice que así va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Toda la iglesia del Señor es el remanente. Dice la Escritura que será arrebatado. Cuando tú vas a arrebatar algo y es algo que es tuyo, que tú tienes derecho y propiedad, oiga bien, que es tuyo, que te pertenece, tú no vas a pedir permiso, ¿sí o no? Ni te tardas, eso es así. Vámonos. ¿Me entiendes? Pues el Señor mismo vendrá y se llevará a su iglesia. Él la arrebatará y se la llevará. Ahora, hay gente, porque usted me dirá, pues yo he escuchado eso del rapto, pero nunca había visto lo del arrebatamiento. Pues es lo mismo. Literalmente hablando es lo mismo. La gente que explica el arrebatamiento como un rapto. Y bueno, aunque la palabra en sí no aparece bíblicamente, en su significado es lo mismo. Se refiere al arrebatamiento, es prácticamente lo mismo. Y como alarma de Dios, digo que en cualquier momento va a ocurrir. En cualquier momento va a ocurrir. Diga conmigo, en cualquier momento Cristo viene por mí. Eso para mí es una buena. Yo no sé si ustedes se emocionan, pero yo me emociono. Yo no sé si tú estás excited, yo no sé si ustedes están emocionados, y yo sé que a lo mejor ahora no hay mucha gente, pero ahorita van a seguir conectándose, y yo quiero dejar esta palabra aquí porque yo sé que va a edificar tu espíritu. Porque un hijo, algo que yo admiro, hermano, de verdad, de mis hijas es la identidad que tienen con su papá. Tienen una identidad sólida, porque ellas tienen una relación con su papá tan preciosa que yo admiro de todo corazón. Y es porque literalmente
hay identidad en sus corazones, y nosotros como iglesia tenemos que saber tener identidad en nuestro Padre Celestial. Que aunque sí nos frustramos, tal vez nos estamos apercibidos, sabemos que es algo sobrenatural, cuando tú conoces la voz de tu papá, aleluya, vamos, tu Padre que está en los cielos. ¿Sabe que cuando Jesús le dice a sus discípulos al despedirse, y voy aquí a un punto bien importante, dice que se empieza a elevar a las nubes, y esto está en Hechos 1, 10 al 11, bien rapidito, quiero que lo busque, pero más adelante, más bien rapidito, dice, el versículo 10 dice, Hechos 1, 10 al 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ahí Jesús se había elevado, y dice que los discípulos estaban con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba elevando. Oiga lo que dice la palabra, para que vaya y entienda lo que dice la Escritura. Dice, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca. Esos 2 varones eran 2 ángeles. Oiga, y dice el versículo 11, los cuales también le dijeron, varones galileos. Los ángeles le hablaron a los discípulos y le dijeron, varones galileos. Fueron como testimonio allí, le dieron, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras estaba diciendo, así mismo como los estás mirando. En otras palabras, yo creo que ellos estaban mirando como que se nos fue nuestro maestro, se nos fue nuestro Mesías, nos hemos quedado con toda esta gente loca que lo está buscando. ¿Qué vamos a hacer? Aunque tenemos esta asignación y esta encomienda, yo me imagino que ellos le dijeron un mensaje del cielo y le dieron, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo que ustedes están viendo subiendo en las nubes, yo siento presencia de Dios, es el mismo que va a bajar, ojo, en una nube y vendrá también por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, que así mismo volvería. ¿Cuántos dicen mi rey volverá? Aleluya. Yo lo digo, decláralo con sus labios, escríbalo, haga algo. Pero tu rey viene y viene por ti, aleluya. Amén. Viene por mí, viene por su iglesia. Yes. Ahora, cuando Jesús vino a establecer el reino, a rescatar lo que se había perdido, yo voy a ir poco a poco descifrando bien rapidito. Primero, pues se multiplica, discipula, gana las almas, disipula a los apóstoles, los deja en la tierra para que establezcan el reino. Lo deja como una encomienda, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Porque yo quiero que usted sepa lo cerca que estamos de la venida de Cristo. Entonces, él cuando se va, hace 2000 años, empezó esto. Cuando murió en la cruz, empezó esta nueva temporada. Y todavía estamos en esa temporada. Lo que va a culminar esa temporada y más adelante, no me quiero saltar, es el arrebatamiento. Pero lo deja como una encomienda para que establezcan el reino. Habrán aquí discípulos de Cristo, y no estoy hablando de una asamblea, ni un título de iglesia, ni de denominación. Te estoy hablando que discípulos, los de casa saben que discípulo es uno que aprende ¿de quién? De su maestro. Entonces los que caminaban con Jesús fueron entrenados para que se siguieran multiplicando y multiplicando y multiplicando y multiplicando hasta que todo ojo, hasta que todos confiesen a Jesús como ¿qué? Como Señor. Amén. Ahora los deja para que vayan al mundo entero, y les dijo que vendría en el arrebatamiento. Jesús se va, deja la iglesia trabajando en la encomienda, pero nos dice cómo volverá a cumplir su promesa. Entonces él viene a cumplir su promesa, lo que les dijo, que él se iba, pero que iba a volver. Amén. Y en ese momento tú y yo como iglesia de Cristo nos vamos. El arrebatamiento va a cerrar esa temporada que comenzó en la cruz del Calvario. ¿Me está entendiendo? Y usted y yo estamos viviendo todavía esta temporada. Ahora, yo quiero que esté atento, no me voy a tardar mucho, pero atiéndame porque yo sé que Dios te va a ministrar grandemente. Ese es el tiempo de la gracia, de la salvación, del avivamiento, donde Dios está llamando a que se arrepientan, donde Dios está llamando a que nadie se pierda, donde hay generaciones, hay discípulos, este reino se ha esparcido en todo el mundo, porque hay una sola alarma diciendo: Cristo está a las puertas.
Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Ahora también es un tiempo donde paralelamente las señales se están cumpliendo como nunca antes, tal cual Él dijo que iban a suceder. Porque lo que tu Dios promete, tu Dios lo cumple. Aleluya. Ahora, ¿quiénes han oído oír de temblores, de rumores de guerra, de plagas? Aleluya. Hace poco hubo una manifestación en la luna. ¿Cuántos lo vieron? Impresionante. Eso es sobrenatural. Pero eso está en la palabra. Eso está escrito. Y se está cumpliendo porque fueron señales que Dios dijo. Cuando esto suceda, aleluya, en eso tenemos que saber. Por eso la tribu de Isaacar, entendida en los tiempos, la iglesia está sonando la alarma como nunca antes. Ahora esto viene paralelo y usted tiene que entender que es tiempo de predicar el evangelio. Es tiempo de acercarse como nunca antes al Señor. Es el tiempo de un avivamiento sobrenatural, pero juntamente el cumplimiento de cada una de las señales que yo sé que estremecen el corazón. Yo sé que muchas veces uno es afligido en muchas áreas, que a veces hasta asusta, ¿sí o no? Pero el que tiene a Cristo no le tiene miedo. Pablo lo sabía, me encanta. Pablo dice, ¿quién me separa del amor de Dios? Aleluya. Porque él tenía la salvación dentro. Y es algo hermoso y poderoso. ¿Qué me puede separar del amor? Aleluya. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni principados, ni potestades. Mira, nada. Ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hasta que venga el cumplimiento y la consumación del reino de Dios tal cual Él prometió, que Él vendría por su iglesia. Diga, Él viene por mí, Él viene por mí. Usted tiene que entenderlo. Él viene por mí. Ahora, oiga bien, Jesús murió por nosotros y por la gracia que nos ha dado a través de su sangre. Es que nosotros tenemos esa participación, esa oportunidad, ese regalo eterno, aleluya, su sangre preciosa, aleluya. Él pagó el precio para que tú y yo, Él es la puerta, ese puente que se había roto entre nosotros y el Padre, Él lo unió, Él es la puerta. Y dice la palabra que nadie vendrá al Padre si no es por Él. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando tú reconociste a Jesucristo y tú te arrepentiste, y dice la palabra que con el corazón yo creo para justicia. Yo creo en Jesús, me pueden decir mucha gente, porque nosotros hemos evangelizado, ¿verdad? Y seguimos evangelizando para la gloria de Dios por muchos años. Y me la doy con mucha gente que me dice, yo le creo a Jesús, yo creo que Él es mi Dios, es bueno. Ahora, dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, claro, te justifica, pero con la boca se confiesa para salvación. También dice que quien confiesa a Jesús delante de los hombres, Él, que fue el que pagó el precio, que fue el que abrió el camino, que fue el que restauró lo que el primer Adán destruyó, porque cuando el primer Adán cayó en pecado, el enemigo tomó toda la autoridad, pero cuando el segundo Adán, Jesucristo, volvió, restauró todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él es el único, y a través de Él, por eso la Escritura dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, cuando tú reconociste delante de los hombres a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que al tercer día resucitó de entre los muertos, dice la palabra que tú sobre ti inmediatamente, cuando tú te arrepientes, y no estamos hablando de perdóname Señor por mi culpa, por mi gran culpa, estamos hablando de un cambio. Estamos hablando de un cambio a 180 grados. Estamos hablando de una entrega. Estamos hablando de como le decía yo, de la novia y el novio, de un compromiso, de un pacto, de una entrega, que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. ¿Alguien dice amén? Es importante eso. Entonces, y tú le dices, Señor, lávame con tu sangre. Y tú le dices al Señor, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Tus pecados en ese momento fueron perdonados. Ahora yo te invito a que lo declares, lo confieses. Si quieres aceptar a Jesús, mira, escríbeme. Yo estoy disponible todo el tiempo. Vamos a estar ahí, escríbeme ahí. Yo quiero aceptar al Señor, que te vamos a estar comunicándonos contigo. Y ahí mismo vas a repetir con nosotros ya mismo. Porque yo sé que esto también es para ti. Esta bendición es para tu casa. Esta bendición es para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Porque es para que todos vengan al arrepentimiento. No solo algunos, todos. Amén. Para eso vino el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, déjeme decirle, porque vine a hablarle del arrebatamiento de la iglesia y que usted se ha entendido en este tiempo de lo que va a suceder y de lo que usted va a vivir como iglesia de Dios. Amén. Este tiempo de la gracia en la historia se va a cerrar cuando Cristo venga y se va a terminar. En ese momento que el arrebatamiento viene, que es el rapto de la iglesia, tú me dirás, pastora, ¿y cómo sucederá esto? ¿Cómo va a ser cuando nos vayamos? Cuando se vaya a la iglesia con el Señor, ¿qué va a suceder aquí en la tierra? ¿Qué va a estar sucediendo? Cuando el rapto ocurra, y quiero que entienda que el rapto de la iglesia, de su iglesia, aquella iglesia, ¿verdad? Va a ocurrir primero, pero aquí, en el mismo momento que se cerró el tiempo porque ocurrió el rapto, aquí va a comenzar el tiempo de la gran tribulación. Y por eso la iglesia está sonando la alarma, porque Dios no quiere que se pierdan, Dios quiere que tengan vida eterna. Ahora quiero que lo entiendan, porque tan pronto la iglesia se va, el rapto comienza. Es un tiempo diferente, el rapto, nos vamos con Cristo, pero empieza y se desata la gran tribulación, debo decir. Porque la Biblia nos enseña, y te voy a dar 3 ejemplos y culmino, para que estés alerta, lo escribes, lo estudies y le pidas al Espíritu Santo que te dirija. Amén. Y te diga, hazme como Isaacar, entendido en los tiempos. La Biblia nos enseña que habrá una gran tribulación. No sé si lo sabías, pero hoy yo vengo a decirte, va a haber, y Apocalipsis lo habla, habrá una gran tribulación aquí en la tierra. Tan pronto la iglesia se vaya, el anticristo está listo para que cuando ya los hijos de Dios no estén, él entrar y comenzar a gobernar y a lastimar a los que se queden acá. Y yo quiero que usted esté percibido, porque es necesario. A veces yo le digo a nuestros hijos espirituales, inviten amistades, háblenle de Cristo, porque hay una urgencia. Hay mucha gente y mucho pueblo que esto no lo conoce. Tan pronto la iglesia se vaya, entonces no va a haber quien ore por ti. Y yo declaro que tú te vas con, aleluya, te vas con los santos. Pero si es necesario que a lo mejor yo me voy, pero el que es amigo tuyo, el vecino tuyo, el compañero tuyo, la hermana, el primo, el tío, por eso nosotros los invitamos a todos, porque tú debes entender por la palabra que viene un rapto y que en el nombre de Jesús de Nazaret, si tú te arrepientes o si tú tienes a Cristo en tu corazón, nos vamos para el cielo, amén. Pero aquí en la tierra, quien no sepa esto, dice la palabra que comienza un tiempo muy duro. Porque dígame que van a haber mucha gente que va a desaparecer. Imagínate que el que ora, el pastor, la pastora, el evangelista, el maestro, la hermana ungida que oraba por ti noche y día, ya se vaya con el Señor. Aleluya. Señor, tenga misericordia. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pero no callarnos, yo me voy con Cristo, yo estoy bien. No. Dice la palabra que tenemos un comando. Tenemos una obligación de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hay gente que dice, no, eso es para el evangelista, no, eso es para todos. Alaba y gózate. Ahora, si tú crees que esto está malo, cuando nos vayamos con Cristo, esto aquí se va a poner peor. Y tengo que predicar la verdad, porque yo sé que te va a liberar. Pero eso será en la gran tribulación. Y ya para este entonces los hijos de Dios no estaremos aquí. Y entonces es triste, porque hay gente que todavía necesita. Para mí es una alegría, pero a la misma vez, como hija de Dios, con el corazón de mi papá, conociendo que Él es el sumo intercesor a la diestra del Padre. Y cuando el Señor dice, voy a buscar, Él se mete y dice, Señor, todavía falta un remanente. Señor, todavía falta. Señor, pero yo sé que va a venir un día y ya el Señor está a las puertas. Yo quiero percibirte que necesitas más que nunca antes buscar al Señor. Ahora, quiero llevarte a algo, porque es importante que lo entiendas. Que así como vino Cristo, Satanás también tiene listo al anticristo. Y Cristo viene por su iglesia y se la lleva. Pero aquí se desata el anticristo, con todo el gobierno de la maldad del infierno. Quiero que lo entiendas, porque si nadie se lo ha explicado, hoy se lo vamos a explicar. Amén. Ya para este momento que vendrá a la tierra y va a traer destrucción de todo tipo. Y la ira de Dios se va a comenzar a manifestar, hermano, porque eso está en Apocalipsis. Y me dirás, pero
Unos dicen que serán otros después. Y yo quiero irte a darte 3 ejemplos, digo yo, de atributos de Dios. Porque por eso yo te dije ahorita, quien conoce la voz de su papá, quien conoce la voz de su Señor, quien conoce la voz de su Padre, va a entender quién es va a reconocer la voz de su papá y va a saber quién es. Un predicador muy conocido decía, T.D. Jakes, uno de unos predicadores favoritos que me encanta cómo predica el hombre, y dice él que un día, cuando sus hijos eran chiquitos, hoy en día son grandísimos, grandes predicadores hermosos del Señor, príncipes del Señor, él va, y él es un hombre moreno, alto, casi 7 pies, aleluya, y dice que fue a la iglesia, a la escuela, al salón de clases, y los amiguitos de su hijo le dicen, uy, ¿no te da miedo tu papá? Y él dijo, ¿quién? ¿Mi papá? Tú no conoces a mi papá. Porque ese es su daddy. Podrá ser grande, poderoso, para ellos enorme, porque estaban chiquititos, estaban en kindergarten, decía el hombre, testificaba, ¿verdad? En su prédica yo me gozaba, porque así es la relación de los hijos de Dios. Cuando tú conoces a tu Dios Todopoderoso y es tu daddy, es su papá, tú sabes quién es tu Dios. Y no te da temor, sino que te da alegría que vas a estar con tu Señor. Amén. Y me gozo porque, número 1, la Escritura dice que la iglesia es la luz del mundo. Y así como aquel niño conocía a su papá, la iglesia conoce a su Padre Celestial. Y entienda esto, porque hay gente que tiene diferentes teologías. Yo las respeto, yo creo esta. Porque el atributo de Dios en la palabra dice que nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Y yo quiero que usted entienda. La Escritura dice que la iglesia es la luz del mundo. ¿Y qué es la iglesia? Usted y yo le dije al principio, ¿verdad? Pero Mateo 5:14 dice, nosotros somos la luz del mundo. Amén. Cuando tú eres la luz, Juan 1 dice que Jesús es la luz y que cuando Él vino, las tinieblas no podían. O sea que la iglesia es la luz del mundo y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. ¿Qué me estás diciendo, pastora? Bueno, que en la cruz del Calvario Jesús venció. Y cuando venció le entregó toda la autoridad a la iglesia. Por eso, la iglesia, si es luz del mundo, entonces, si es luz del mundo, las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. ¿Me entiendes? Las oraciones son más poderosas que nunca. Por eso Él no puede todavía moverse como Él puede. Porque Cristo no ha llegado todavía. Yo quiero que usted le dé gracias a Dios por ese hombre y esa mujer que ora por usted. Yo quiero que usted le dé gracias a Dios por esa iglesia, que ese remanente que están en intercesión, en oración, a veces molestándolos todo el tiempo, mandando mensajes para que usted reciba palabra de vida, para que usted sea cubierto con la sangre de Cristo, para que usted sea sano, para que usted venga a los pies de Cristo. Ahora, si somos luz, no cambiando el tema, ¿cómo es que la iglesia estaría, si es la iglesia de Dios y Dios venció, Jesús venció en la cruz del Calvario y le entregó toda autoridad a la iglesia a través de Él? No puede estar en la gran tribulación. ¿Por qué? Ahí es que está gobernando la oscuridad cuando venga la gran tribulación. Ahora no te quiero envolver mucho, voy a la palabra. Ahora, antes de esto tienes que entender que hay cosas que tienen que ver con Israel. Y hay gente que solo lo quiero explicar un poquito más claro, no tengo prisa. Hay cosas que tienen que ver con Israel porque la palabra dice que Jesús vino, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Cuántos dicen amén? Y también se dice de Israel que la parábola del esposo que invitó a los convidados y ninguno llegó. Y dice que el novio se enojó porque había una boda. Amén. Y dice la palabra que las bodas del Cordero vienen en el arrebatamiento, porque Jesús se casará con la esposa, con la novia, con la iglesia. Ahora dice la Escritura en una parábola que el novio estaba convidando a todos. Y lo que está hablando esa parábola, está hablando proféticamente de Israel, pero dice que ninguno fue. Y dice que el novio se enojó y empezó a invitar a todos los pobres, empezó a invitar a los que no estaban invitados, y ahí entramos tú y yo. Por eso empezó el tiempo de la gracia. Y quiero hacer ese paréntesis porque es bien importante.
entonces Israel va a vivir un tiempo por haber rechazado al Mesías que tú y yo como iglesia, como novia, no vamos a vivir. Y quiero que lo entiendan. Ahora, hay otro tiempo que tiene que ver solo con la iglesia, como por decirte el rapto. El rapto, la iglesia se va con Cristo, va a las bodas del Cordero. Amén. El rapto de la iglesia tiene que ver solo con la iglesia y quiero aclararlo. Y de hecho los eventos de los últimos tiempos, ya para ese entonces la iglesia, como te dije, está con el Señor. Pero aquí en la tierra va a quedar Dios tratando con el pueblo de Israel y tratando con todos los pecados. Amén. Y ¿verdad? Y con la gran tribulación de quien queda aquí en la tierra. Daniel, por eso Daniel dice, Daniel 7:21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Qué santos está hablando en ese momento Daniel? De Israel. Dios le estaba dando palabra profética para lo que iba a acontecer al pueblo de Israel. Amén. Está hablando literalmente del anticristo que vencía a los santos. ¿Pero qué santos? Como te dije, no habla de la iglesia. Ya la iglesia se ha ido con el Señor para ese tiempo. Es para el juicio, el pueblo judío que se va a quedar en ese tiempo. Más porque dice, bueno, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, como te comenté anteriormente. La iglesia de Dios, la llamada a ser luz del mundo, tú y yo somos esa luz y quiero que lo entiendan. Por lo tanto, las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. Cuando Jesucristo pagó el precio, tú y yo fuimos lavados con su sangre. Ahora te hablo de la gente, la iglesia, la amada de Cristo. Ahora, número 2, vemos a Jesús. También dice que despojó todo principado, lo exhibió, lo publicó, los exhibió públicamente a las potestades, venció. Ahora, quiero llevarte un punto para que tú entiendas. Por la palabra, dice que Jesús jamás había, ¿cómo te explico? Antes de que Jesús llegara, jamás había habido un evento como ese. Expulsó de demonios. Pero dice la palabra que cuando Jesús llega, empieza a manifestar el reino en la tierra con las señales del cielo. Ahora, cuando muere en la cruz del Calvario, dice la palabra que avergonzó y resucitó al tercer día, avergonzó y expuso toda hueste de maldad y los exhibió públicamente. Y esa autoridad, cuando los avergonzó, les quitó la autoridad que el enemigo tenía. Pero esa autoridad se la entregó a la iglesia. Por eso lo que Jesús manifestaba cuando llegó al reino, la iglesia, los discípulos comenzaron a manifestarlo. Tan pronto llegó el poder de Dios. Dice que Pedro predicó y comenzaron a venir 3,000, comenzaron a manifestar sanidades, comenzaron a manifestar liberaciones, comenzaron a sanar enfermos, porque entonces la iglesia Jesús la posicionó en autoridad. Entonces todavía el rapto, la gran tribulación no puede entrar, porque los hijos de Dios todavía no se han ido y todavía la alarma hoy está sonando. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y a la iglesia de Cristo Jesús le dio esa autoridad. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia tiene autoridad contra el enemigo. Diga, yo tengo autoridad contra el enemigo. Dígalo. Entonces, volvemos a hacernos otra pregunta, porque quiero terminar. ¿Cómo se manifiesta un anticristo? Bueno, solamente de la única manera que la iglesia haya sido arrebatada. Porque Él no puede salir con una iglesia llena de poder. Ahora, cuando Cristo venga, entonces, que ya no estén los santos del Señor, que no esté el Espíritu Santo de Dios gobernando. Porque cuando Jesús subió, Él dejó al Espíritu Santo. Él es el gobernador, es el que gobierna. Amén. Y cuando la iglesia suba, entonces es que Él será desatado, el anticristo. Amén. Pero mientras tanto no puede aparecer, porque ella tiene autoridad sobre el anticristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si Jesús viene y se lleva a la iglesia, entonces se llega el cumplimiento y la manifestación del anticristo y empezará a desatar su maldad.
Y número 3, y ya. Vemos que la iglesia no tiene que pasar la gran tribulación a través de la justicia de Dios. Porque te voy a dar 3 ejemplos como te dije ahorita. Dios es un Dios justo y es un atributo que Él tiene. Es un Dios justo, escuche. En una ocasión Abraham, en la palabra, sabe que Dios, escuche bien, iría a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y él era amigo de Dios. Y él fue donde el Señor, porque allí vivía su sobrino Lot. Escuche con el Espíritu de Dios. Y Abraham le dice al Señor: Señor, si hubieran 50 justos, ¿cómo vas a juzgar el malo con el bueno? Lo estoy parafraseando. Si hubieran 40, y Dios le dice: si hubieran 50, si hubieran 40, Abraham, yo no, a ellos no lo voy a salvar. Señor, pero si hubieran, y siguió bajando hasta que llegó la cantidad, ¿verdad?, del puñito de la familia de Lot. Y le dice: si hubieran esos, por esos justos, yo los perdonaría. Escúcheme algo. Y Dios dice: sí, Abraham, es verdad, por esos yo los perdono. Por lo tanto, la negociación de Abraham fue basada en un principio. Él sabía que Dios era justo. Escucha, iglesia. Él sabía, Abraham, como hijo de Dios, conocedor de la voz de su padre, sabía que Dios era justo. Por eso intercedió y Dios tuvo misericordia de Lot. Por la justicia del corazón de Dios. Y eso es un atributo que los hijos de Dios tenemos que saber. Escúcheme bien. Él sabía que Dios es un Dios justo y que no haría pagar a un justo, a un inocente, a la culpa de un culpable. ¿Sí o no? Ahora, si decimos que la iglesia está en la tierra y no se ha ido en el rapto, entonces usted está diciendo que Dios va a juzgar a la iglesia junto al mundo. Y yo quiero que usted lo visualice y le pide al Espíritu Santo que lo dirija y lo revele. Porque esto no es un principio de Dios. Es más, Lucas 7 dice que Jesús mismo dijo que iría a ser como en los días de Noé. Oiga bien. En los días de Noé dice que se casaran y se daban en casamiento. Así mismo como en Sodoma y Gomorra. Y dice que hasta el día de Noé, hasta que Noé no entró al arca, escucha, hasta que Dios no cerró la puerta, entonces Él desató el juicio. No sé si me estás escuchando con el Espíritu, aleluya. Ahora, yo te hago esta pregunta. Si es así, como en los tiempos de Noé que Jesús dijo que sería, ¿qué fue lo que pasó? ¿Acaso Noé no construyó el arca, metió los animales, hizo toda su familia entrada? Entonces Dios viene y cierra la puerta. Dice entonces que fue Dios que le dijo, desató, dijo: te quedas ahí 40 días, aleluya, a lo que yo desato este juicio. Pero primero lo metió al arca, aleluya. Primero se los metió y los puso seguros a los hijos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hizo Dios? Lo primero, lo cubrió primero, lo guardó primero a los suyos y luego entonces desató el juicio. No sé si me está entendiendo con el Espíritu, vamos. Y así vendrá el rapto, amado. Y cuando la iglesia nos hayamos ido, entonces vendrá el juicio sobre la tierra. Y quiero que usted lo tenga claro, porque a veces hay tanta confusión y tanta aleluya. Pero usted vaya a la palabra, porque usted tiene una lámpara que lo guía, aleluya. Tiene un Espíritu Santo de Dios. También dijo Jesús que serían como los días de Lot. Y voy otra vez a repetirlo, porque Dios envió mensajeros a la casa de Lot primero, a Sodoma y a Gomorra, y le dijo: sal de aquí porque voy a juzgar la tierra. Yo no sé cuántos mensajeros Dios lleva hace rato enviando a este mundo, porque viene un juicio, hermano. Se ha entendido en los tiempos y le están diciendo a muchos: sal del mundo, sal del mundo, sal de ahí, sal de la fornicación, sal. No es para juzgarte, es para que te salves, aleluya. Y le dijo a Lot: porque voy a juzgar a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo Dios? Pregúntese, ¿qué hizo Dios?
No fue hasta que Lot y su casa salieron que desató el juicio. No sé si me está siguiendo, aleluya. También dijo: en los últimos tiempos será como los días de Lot. Y estos son los últimos tiempos, ¿sí o no? Ve primero cómo Dios los saca y luego desata el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice que tenemos una seguridad. El apóstol Pablo nos dice que todo lo que sucedería en los últimos tiempos. Pero él dijo una cosa muy interesante. Y es voy a repetirlo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted como iglesia tiene que estar apercibida y preparada. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, preparada. Porque dice que tenemos que estar en Lucas 12:40. Mire lo que dice, oiga bien. Y culmino. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Búsquelo. Lucas 2:40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que tú no pensaste, a la hora que tú no imaginaste, el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nosotros como iglesia, amados, tenemos que estar preparados, velando y orando. No es tiempo de perder el tiempo. Y perdónenme que les sacuda como alarma. No es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de que se levante a orar para que Dios salve su familia. Es tiempo para que usted se levante a interceder para que Dios salve a su ciudad. Es tiempo que usted se levante a interceder para que Dios salve su nación. Para que Dios tenga misericordia de ese pueblo que está oídos sordos. Para que su poder sea derramado, su presencia. Tenemos que entender que es tiempo de sonar la alarma. No sé si me está entendiendo. Dios ha venido hoy a alertarte, iglesia, a animarte. Pero también ha venido, y yo quiero hablarte a ti que a lo mejor no tienes a Cristo en tu corazón. Yo no tengo temor si a lo mejor no hay mucha gente y estamos compartiendo eso en los canales de YouTube y estamos recibiendo feedback, estamos contentos con lo que Dios está haciendo, porque estamos llegando a hacer mensajes de texto, hermano, aleluya. Vamos a detener, vamos a predicar el reino hasta el mensaje de texto. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y si tiene gente que no tiene Facebook, mire, le enviamos un texto, gloria a Jesús, para que el reino sea entendido, sea establecido en cada corazón. Ahora tú me dirás: yo no tengo a Cristo en mi corazón, me aparté del Señor. A lo mejor tú me dirás: me enfrié. Yo quiero que tú repitas conmigo, porque hay tiempo para la salvación. Y yo quiero que tú ahora, en convicción, tú repitas: Señor Jesús, Señor Jesús, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero yo sé, Señor, que si yo me arrepiento, tu sangre me limpia de todo pecado. Yo reconozco que tú resucitaste al tercer día de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, Señor. Desde este momento, yo soy tu hijo. Y tú eres mi Padre. Ahora voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que a donde quiera que llegue el sonido de mi voz, hay salvación para tu casa. Hay ahora mismo un cambio de gobierno. Y yo declaro, Padre, como dice tu palabra, que tu Espíritu, Señor, la promesa del Espíritu Santo ahora se desata sobre cada corazón que ha hecho esta oración. Yo declaro que el reino de Dios es establecido, Señor. Yo declaro que la alarma comienza a sonar, comienza a manifestarse como nunca antes. Comienza el reino a entrar a tu casa, a tus hijos, a tu familia. Comienza la salvación del Señor a redimir
cubrimos con la sangre de Cristo. Declaramos que si tú has hecho esta oración ahora mismo, oh, estás cubierto, tú y tu casa. Oh, pídele a tu familia que ve este mensaje, que repita esta oración y que lo hagan con todo su corazón. Oh, y si no tienes una iglesia donde ir, en Brandon, estamos por ahí. Invítalo aquí al grupo, que aquí también te vamos a recibir con amor, con bendición, con una palabra de Dios para tu vida. Es importante que lo recibas. Es algo que es importante, porque Dios va a comenzar a abrir los cielos a favor de tu casa. Dios va a comenzar a abrir los cielos a favor de tus hijos. Vas a comenzar a ver la mano de Dios a favor de tu vida. Vas a ver cómo Dios va a restablecer tu matrimonio. Vas a ver cómo Dios va a empezar a encaminarte, porque el Espíritu Santo de Dios ha comenzado a entrar a tu corazón, a tu vida, a tu espíritu. Oh, y cuando Él entra, todo tiene que cambiar. No sé si me estás entendiendo, alguien que lo diga. Los cielos se están abriendo, ¡hey! Ángeles están cantando y los demonios, ¡hey! Dilo. No hay enfermedad, no. No hay cautividad. Porque cuando entra el poder de Dios, ¿Dónde está el Espíritu de Dios? hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad para ti ahora, en el nombre de Jesús. Quiero despedirme, no sin antes de darte las gracias por haber estado con nosotros. Y te animo que si conoces a alguien que tú sabes que no tiene palabra y que necesita escuchar este tipo de palabras, en la partecita de arriba dice invita a un amigo. Aquí arriba donde dice invítalo, invítalo. Invita a todos los que tú quieras, que nosotros los vamos a comenzar a enviar. Y yo sé que Dios los va a bendecir. Les amamos, les bendecimos y declaramos que la sangre de Cristo los cubre. Que hoy es un día bendecido, prosperado y victorioso para tu familia. En el nombre de Jesús, te bendecimos.